Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a entender la complejidad de nuestras ciudades. Vamos a revisar ideas del libro Exploraciones Interdisciplinarias. La idea es descubrir cómo se juntan distintas miradas, ¿no? Sociología, arquitectura, economía, para analizar de todo un poco. El espacio público, cómo comemos en la ciudad, hasta esos proyectos gigantes de desarrollo. Exacto, porque, bueno, mirar la ciudad desde una sola ventana, pues ya no es suficiente. El urbanismo de ahora pide más. Nos pide cruzar esas fronteras entre disciplinas. Vamos a ver cómo se necesitan unas a otras para tener un panorama más completo, más real. Y una idea clave que proponen los autores para esto es construir lo que llaman puentes analíticos. Puentes analíticos. Suena interesante eso, pero ¿qué son exactamente? O sea, ¿cómo funcionan? Pues imagínate que son como herramientas para traducir, ¿no? Permiten que, digamos, un arquitecto, un economista, un sociólogo, no solo hablen uno al lado del otro, sino que de verdad puedan combinar lo que saben para entender algo tan complejo como, no sé, por qué una zona crece de cierta manera, Ah, ok. o por qué un parque funciona bien o mal, ¿no? Entendido, entendido. Como para que hablen el mismo idioma, digamos. Algo así, sí, para crear un entendimiento común sobre problemas complejos. Y justo el primer texto que revisamos, el que coordina Elías Antonio Guamán, va por ahí. Usa ideas de Foucault, de Bourdieu, pensadores conocidos, para ver cómo se juega el poder en los espacios, públicos y privados, y propone buscar equilibrios creando lo que llama espacios de transición. Así es, esos espacios de transición son clave, actúan como zonas intermedias, ¿sabes? Como puntos de encuentro que pueden, digamos, mediar entre lo que es de todos y lo que es de alguien en particular. Idealmente, claro, deberían fomentar que la gente se encuentre, no que se separe. El texto da un ejemplo súper concreto, ¿no? Esas banquetas que a veces los restaurantes casi se apropian de ellas. Ahí se ve clarito cómo se borran esas líneas y cómo circula el poder. Ujú. Muchas veces para beneficiar, pues, al negocio. Exactamente. Y usando esas ideas de Foucault, por ejemplo, vemos que el diseño de algo tan simple como una banqueta, pues no es neutral. Define quién se siente bienvenido ahí, quién puede usar ese espacio y al final, quién manda, ¿no? Favoreciendo unos usos sobre otros, a veces de forma muy sutil. Claro. Y esta tensión, esta lucha por el espacio, se ve de forma mucho más cruda en otras zonas. ¿Te refieres a lo que el libro llama territorios de borde? Esas áreas en las orillas de la ciudad que crecen medio informalmente, como las que estudiaron en USME allá en Bogotá. Precisamente. Zonas con un montón de carencias, ¿no? De servicios básicos, de infraestructura. Para entender cómo cambian, otro capítulo propone no verlas solo como desorden, sino mapear las conexiones entre cómo están construidas, lo físico, digamos, qué pasa con el ambiente y la salud ahí, y cómo vive la gente, lo socioeconómico. Ajá. Es como tratar de entender su lógica interna. Porque la tienen, ¿eh? Aunque no sea la lógica oficial, digamos. Fascinante eso, ver la lógica oculta. Y si esta mirada, que cruza disciplinas, sirve para entender los bordes, ¿qué nos dice de algo tan básico como la comida en la ciudad? Pues fíjate que bastante. Otro apartado es bastante crítico con los sistemas actuales, esos dominados por la agroindustria global, ¿no? Dice que muchas veces ponen las ganancias de las grandes empresas por encima del bienestar local o del ambiente. Recuerdan casos históricos como el de la United Fruit Company. Uf, y analizan el poder actual de gigantes como Walmart en México, por ejemplo. Claro. Y frente a eso, pues, surgen alternativas. Las famosas redes alimentarias alternativas, las RA, ¿cierto? Que buscan, entiendo, conectar más directo a quien produce con quien consume. Correcto. Estas redes, las RA, se valoran por dos cosas que los autores llaman empotramiento. Empotramiento. Sí, que es su fuerte conexión con el lugar, con lo local, su arraigo, y la otra es la alteridad, Alteridad. que es buscar valores distintos a la pura ganancia, ¿no? Como la justicia social, la sostenibilidad, ese tipo de cosas. Suena muy bien, la verdad. Pero,
¿Funciona siempre así de bonito? Bueno, ahí está el detalle. El texto advierte que algunas de estas redes, ojo, aunque tengan buenas intenciones, pueden terminar siendo un poco exclusivas, quizá beneficiando solo a los que pueden pagar un poco más, ¿entiendes? Claro. Por eso es súper importante analizar el poder dentro de estas redes también, usando ideas sobre cómo funciona el poder en red, como las de Manuel Castells, para ver quién corta el bacalao realmente, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? O sea, volvemos al tema del poder y el control, que parece estar en todos lados. Y eso me lleva a los grandes proyectos urbanos que también analiza el libro. Compara Puerto Madero en Buenos Aires. Una renovación portuaria enorme. Exacto. Y Santa Fe en Ciudad de México. Otra transformación gigante. Claro, son ejemplos de intervenciones a escala masiva, y el texto expone lo difícil que es rehabilitar esas zonas industriales o que estaban muy deterioradas. Y sobre todo la dificultad enorme, pero enorme, para que el Estado recupere algo del aumento de valor del suelo, la famosa renta del suelo. Claro, esa plusvalía que se genera gracias a la inversión pública que se hizo ahí mismo, Exacto. que muchas veces se la quedan los desarrolladores privados. Y menciona que proyectos como Santa Fe, fíjate, a pesar de la millonada que se invirtió, pueden terminar como islas para ricos, desconectadas, con problemas de acceso para el resto. Y bueno, también se toca el tema de prácticas como corrupción o amiguismo que influyen. Sí, se mencionan como factores que juegan un papel en cómo terminan estos megaproyectos. Lo presentan como parte del análisis de las dinámicas de poder y de gestión. Lo interesante, creo yo, es empezar a ver los patrones que se repiten, ¿no? Ya sea en la banqueta de la esquina, en el borde informal, en cómo comemos o en estos megaproyectos. Siempre hay una tensión entre la plata, las necesidades de la gente, cómo gobiernan las autoridades y cómo se diseña el espacio físico. Por eso es que cruzar disciplinas es vital, no hay de otra. Totalmente. Incluso mencionan arquitectos como Toyo Ito, que parece buscar eso conscientemente, ¿no? Crear esos espacios de transición en sus edificios, jugando con la luz, con la forma, inspirado hasta por la literatura. Mencionan el elogio de la sombra. O sea, conectando el diseño ya con la experiencia social directamente. Exacto, es como un intento de materializar esas ideas de conexión, de mediación, en la arquitectura misma. Es fascinante verlo así. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección de estos textos del libro, ¿cuál dirías que es? Bueno, yo diría que para entender de verdad la ciudad, tenemos que mirarla con muchos ojos distintos, a la vez. Que esos puentes analíticos entre disciplinas y pensar en espacios de transición no son solo teoría académica, podrían ser herramientas reales para imaginar y, ojalá, construir ciudades donde quepamos todos mejor, más integradas, más equitativas. Y eso nos deja pensando, ¿no? Para cerrar, al mirar nuestro propio barrio, nuestra calle, lo que nos rodea, podemos empezar a notar esos hilos de poder, esas fronteras medio borrosas entre lo público y lo privado, o esas redes, las que se ven y las que no, que le dan forma a nuestro día a día. ¿Cómo juega todo eso en nuestra propia experiencia de vivir la ciudad? Es una buena pregunta para seguir explorando cada uno.